Accedimos a los datos del sonar para comprobar si había indicios que pudieran ayudar a localizar un buque hundido. Al analizar las trazas, apareció algo inesperado, una forma alargada y cilíndrica con una torre de mando en el centro, la silueta inequívoca de un submarino. En un principio, nadie le concedió demasiada importancia, pues en el Mar del Norte y sus fondos yacen cientos de restos, muchos procedentes de la época de la guerra. Sin embargo, al comparar las coordenadas con los archivos de pérdidas navales, surgió una anomalía inquietante. No había referencia alguna a aquella posición en las bases de datos de Noruega, del Reino Unido, de Alemania o incluso de Rusia. No figuraba en ninguna lista de bajas, ni siquiera como desaparecido. Se envió un vehículo remoto para investigar de cerca, y las imágenes que trajo fueron estremecedoras. El casco, casi recto salvo por una curvatura extraña en la proa, carecía de toda identificación. Sin insignias, sin bandera, sin numeración de astillero, solo una funda de acero corroída por 70 años de vida marina. Las placas de identificación oficiales no aparecían por ninguna parte, y ante tal vacío documental se alertó a historiadores y autoridades navales. En cuestión de semanas se confirmó una hipótesis que parecía razonable. La estructura coincidía con la de un submarino alemán del tipo 6C, la variante más común de los U-Boots durante la contienda. Pero aquel ejemplar no aparecía en ningún registro conocido. Ninguna nación logró dar una explicación satisfactoria ni reclamarlo. En el conflicto mejor documentado de la historia, que generó libros, bitácoras y tablas en abundancia, semejante laguna resultaba casi imposible. Para comprender la magnitud de la paradoja, hay que recordar el carácter obsesivo con que se registró la guerra submarina. No fue una campaña vagamente anotada, sino un proceso industrial y burocrático en el que cada barco dejaba constancia documental. La Marina alemana registraba con sorprendente detalle a cada unidad: número de casco, fecha de entrada en servicio, astillero y registro operativo. Cuando un submarino era hundido, averiado o hundido deliberadamente, su destino quedaba consignado en varias cadenas de archivo: astillero, mando naval, logística e incluso oficinas de propaganda. Tras el conflicto, las fuerzas aliadas recogieron y compilaron esos ficheros para confeccionar una base de datos sobre pérdidas submarinas y reconstruir la cronología de la actividad subacuática. De igual modo, la Royal Navy británica seguía de forma minuciosa cada contacto acústico, cada ataque con cargas de profundidad y cada hundimiento confirmado o estimado, cotejando mensajes interceptados, observaciones periscópicas e informes de convoyes. Al cruzar todas esas fuentes se daba por cerrada la historia operativa de los U-Boots. Así pues, resulta aún más inquietante que, de los 709 submarinos del tipo 7 construidos, se considerara que 694 habían sido destruidos y el resto entregado o hundido por sus propias tripulaciones. Sus localizaciones y destinos estaban, en teoría, documentados, pero aquel casco que apareció frente a la costa noruega parecía haberse deslizado por una rendija del registro. Existía donde, según la sumatoria de documentos, no podía existir nada. La anomalía puso en cuestión la confianza en la exhaustividad de las fuentes y recordó que la historia escrita sobre papel también puede presentar huecos. Los investigadores recurrieron entonces a sus propios medios: un submarino de apoyo, sistemas de sonar de alta resolución y vehículos remotos capaces de escanear en detalle y tomar muestras. El modelo tridimensional obtenido fue extraordinariamente preciso. Cada remache, cada unión y cada curvatura de la torre quedaron registrados con una margen de error de solo 1 centímetro. Las medidas confirmaron el tipo de embarcación, tipo 6C, con una eslora de 71,5 metros y una manga de 6,2 metros, coincidente con la variante de U-Boot más utilizada durante la guerra. Aún así, su presencia en ese paraje no tenía sentido. Los demás ejemplares de ese tipo perdidos en el Mar del Norte ya estaban localizados y documentados. Las muestras de acero del casco fueron remitidas a análisis metalúrgico y los resultados fueron concluyentes. Correspondían a acero alemán empleado en submarinos construidos en astilleros germanos hasta 1945. Había, no obstante, un detalle que llamó poderosamente la atención. La calidad del material era inusualmente alta para la etapa final del conflicto, cuando los recursos del Reich escaseaban y las unidades fabricadas después de 1943 mostraban frecuentes defectos en las aleaciones. En el interior del casco, las imágenes registradas por el vehículo remoto devolvieron escenas desoladoras: mecanismos oxidados, un silencio fantasmal y compartimentos colapsados. La torre había cedido parcialmente, las toberas de lanzatorpedos estaban vacías, pero lo más perturbador fue la ausencia total de las grandes baterías de plomo ácido que alimentaban los submarinos para la navegación sumergida. Sin esas baterías, la nave no habría podido sumergirse ni operar como submarino funcional. Su ausencia planteó preguntas sobre cómo y por qué había sido encontrado en ese estado.
Si las baterías fueron retiradas antes del hundimiento, si nunca se instalaron o si fueron recuperadas, el lugar permanece envuelto en duda. A partir de pequeñas pistas, el pecio ofrecía fragmentos de su historia, pero ni un nombre, ni un número, ni una nacionalidad parecían dispuestos a reclamarlo. La investigación, exhaustiva en lo físico, tomó entonces un giro hacia los archivos y los cajones de la burocracia. Si esa unidad no figuraba en los listados convencionales, cabía la posibilidad de que su identidad hubiera quedado registrada en documentos secundarios o dispersos. Las hipótesis fluctuaron entre lo plausible y lo conspirativo. Un buque de operaciones secretas hundido intencionadamente para proteger conocimientos estratégicos. Un prototipo sin llegar a entrar en servicio, sumergido antes de completar su alta. O, más prosaicamente, un caso de documentación inapropiada, archivos mal clasificados y papeles que no llegaron a formar parte de los fondos consultados por los investigadores aliados. A comienzos de 2024, un historiador llamado Klaus Hoffmann encontró por casualidad una entrada poco conocida, U3135. Ese número encajaba en la sucesión de la tipología 6C, pero esa unidad no aparecía en los diarios operativos. Movido por la curiosidad, Hoffmann siguió el rastro, y pieza a pieza, a través de expedientes dispersos, fue emergiendo una narrativa olvidada. La U3135 había sido destinada a ensayar equipos de inmersión en las fases finales del conflicto y no había participado en combates ni figurado en las listas de patrullaje activo. Al concentrarse los archivos en los buques de primera línea, los registros de pruebas y experimentos quedaron separados en colecciones que apenas fueron reunidas por los investigadores de posguerra. Según los papeles hallados, el 28 de abril de 1945, la tripulación retiró las baterías, cubrió el casco con pintura para ocultar el número de costado y lo hundió frente a las costas de Noruega. Su posición terminó coincidiendo con la de los desechos flotantes. No fue, por tanto, un complot complejo, sino un error administrativo y una serie de decisiones operativas que condenaron al olvido a una unidad más. Este caso, sin embargo, no es aislado. En 2012, durante un barrido del lecho del mar Báltico, se localizó otro submarino que volvió a poner en evidencia fallos en la correspondencia entre restos y archivos. Se trataba de una nave soviética de la época de la guerra, de la clase L, que había sido rigurosamente documentada por la Marina soviética en vida y después del conflicto, y sin embargo aquel ejemplar concreto no figuraba entre las pérdidas oficiales. Fue necesario un análisis exhaustivo del casco, el cotejo de piezas y fragmentos, y la comparación de memorandos navales fragmentarios para reconstruir su identidad. Su invisibilidad en los listados no obedecía a sabotaje, sino a errores de archivo y a una miopía institucional. Conjuntamente, estos hallazgos dibujan un patrón, indicios de que la historia contemporánea no es tan robusta como imaginamos y que la confianza ciega en el papel y en las bases de datos puede ocultar vacíos relevantes. Los archivos son obras humanas, expuestas al desorden, a la mala clasificación y al cambio de prioridades administrativas. El redescubrimiento de la U3135 no es un espectro aislado, sino una señal de que los márgenes de la historia contienen restos que aún no hemos empezado a explorar en serio. La guerra no siempre termina cuando los documentos quedan archivados. Durante décadas se dio por cerrado un capítulo que, por su propia naturaleza, puede mostrar fisuras. Estos casos ponen en evidencia la fragilidad de una historia considerada definitiva. Faltan datos que, aunque no numerosos, resultan peligrosos por la certeza que solemos depositar en los registros. No se trata solo de fallos técnicos, sino de algo que altera la forma en que recordamos y registramos los conflictos. Tecnologías modernas como el sonar de alta resolución y la criminología digital aplicada a los fondos marinos empiezan a revelar versiones de la historia que no llegaron a los museos ni a los catálogos, porque quedaron dispersas en el fondo del océano o mal etiquetadas en carpetas amarillentas. Cada casco no explorado puede encerrar una decisión olvidada, una orden reconducida, una historia perdida por un mal etiquetado. Cada reapertura documental nos recuerda que el pasado no es inmutable, sino que espera en archivos sellados, baterías sumergidas y expedientes que nadie volvió a revisar. Creímos que el océano ya había entregado sus secretos, pero la verdad no se perdió. Simplemente fue registrada de forma equivocada.